las doctrinas fundamentales. Vamos en la lección número 50, que se titula El juicio a Satanás y los demonios. Y para ello, por favor, vamos a ir a un único versículo que tomaremos como base, que se encuentra en Mateo 25:41. Sí, por favor, me acompaña. Mateo capítulo 25, versículo 41. Esta parte ya la hemos mencionado anteriormente en otras lecciones, pero lo volveremos a mencionar. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces vamos a estudiar esta lección. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta es entonces, mis hermanos, la antepenúltima lección de este material, y seguimos viendo la serie de juicios que están reservados para el final de los tiempos, de una manera particular y de una manera específica. No va a ser un solo juicio para todos, en el cual allí mismo se encargue el Señor Jesucristo de enjuiciar a todos, sino que los diferentes grupos tendremos un juicio individual. Siguiendo el orden escatológico que hemos venido anunciando, siguiendo el orden escatológico que hemos venido estudiando las últimas semanas, nos encontramos posicionados en el milenio, que fue la última lección que vimos la semana pasada. Y para ese tiempo del milenio ya se habrán cumplido algunos juicios, que eso es importante. Yo aquí les traigo una imagen para que resumamos qué juicios ya habrán acontecido, posicionados donde nos quedamos la última vez, que es en el milenio. Ya habrán ocurrido 3 juicios antes de llegar hasta este cuarto juicio que vamos a estudiar hoy, y se los recuerdo. Sucede el arrebatamiento, ¿sí? La iglesia es sacada de la tierra, y aquí en la tierra van a empezar a ocurrir algunas cosas que ya vimos. Pero ¿qué pasa con los que fuimos arrebatados? ¿Sí? Nosotros lo mencionamos entonces, que la iglesia es llevada al cielo, ¿sí?, para que ocurran las bodas del Cordero, y allí, ¿sí?, se da el juicio a cristianos, pero no un juicio a manera de castigo, sino de recompensa. ¿Sí? La iglesia que es arrebatada, sacada de la tierra, es recompensada en el cielo por su fidelidad y por su servicio. Ese es el juicio número 1 que ya habría ocurrido. Número 2, ¿sí?, después de los 7 años que va a estar aquí la tierra sin la iglesia, ¿sí?, que es 3 años y medio de tribulación y luego 3 años y medio de la gran tribulación, va a ocurrir ya cuando el Señor Jesucristo venga con todos sus santos. Va a ocurrir el juicio a Israel, que también lo vimos, que es, dijimos que son los judíos de raza. Aquí en la tierra va a ser ese juicio, y va a ser tanto para creyentes que se hayan convertido durante la tribulación, incluso los que murieron por la persecución van a ser resucitados para poder ser enjuiciados, y también van a estar presentes los inconversos, judíos inconversos, que nunca reconocieron al Señor Jesucristo como el Mesías. Ese será el segundo juicio que ya habrá acontecido antes de llegar a donde vamos a llegar esta mañana. Y el tercer juicio sería también en la segunda venida, inmediatamente terminando el juicio a Israel, va a ocurrir el juicio a las naciones. Por lo tanto, también va a ser aquí en la tierra, que es este juicio a gentiles. Lo mismo, los que hayan quedado vivos por la gran tribulación, los creyentes que se convirtieron al ver las señales y escuchar la predicación de los judíos,
se incluye también aquellos que murieron durante la persecución, van a resucitar para ser enjuiciados, y también los incrédulos, quienes nunca aceptaron al Señor como su Salvador. Por eso esta misma parte que nosotros hemos leído, donde dice que las ovejas van a ir a la derecha y los cabritos a la izquierda, son estos juicios. Bien, entonces, antes de llegar al juicio de Satanás, ya habremos sido recompensada la iglesia, Israel ya habrá sido enjuiciado, y los gentiles, las naciones, también ya habrán sido enjuiciados. Yo quiero recordarle entonces que a manera general los juicios son de los grandes acontecimientos que van a suceder tras la segunda venida, como las resurrecciones de los muertos. Son estos grandes acontecimientos que van a pasar hasta que Cristo venga y ponga sus pies aquí en la tierra. Y entonces los siguientes en la agenda de juicio, porque nuestro Dios tiene una agenda para ir enjuiciando, los siguientes quienes serán llamados a juicio es Satanás y sus demonios. ¿Qué podemos decir de esto? Que nadie se escapará de ser juzgado. Ni los cristianos nos escaparemos de ser juzgados, ni los judíos escaparán de ser juzgados, ni los gentiles escaparán de ser juzgados, ni los reyes de las naciones se escaparán de ser juzgados. Pero sí podemos decir que quien mayoritariamente merece recibir el pago por sus actos es el reino de las tinieblas. Por todo lo que han de haber hecho desde el principio hasta el final de los tiempos, por todo eso ellos quizá podemos catalogarlos así, de que son los mayores merecedores de recibir el juicio de Dios. El reino de las tinieblas yo lo englobo así, encabezados principalmente por el diablo, pero no es el único. El reino de las tinieblas no solamente se trata de Satanás, también están los demonios. También escudriñando el Apocalipsis vemos que estará el anticristo, y también vemos que estará el falso profeta. Entonces todos estos van a ser enjuiciados en el mismo juicio. Todos estos tienen una hora fijada para comparecer ante el juez justo. En todo juicio, mis hermanos, de todo tipo, solamente hay dos resoluciones. Para todo juicio solamente habrá dos resoluciones. O es declarado inocente y se le otorga la libertad, o es declarado culpable y se le condena. Nunca en un juicio podrán decir, bueno, la verdad es que no sé, pues hay más o menos la mitad. No, sino eres libre o culpable. Y nosotros ya conocemos el resultado del juicio para Satanás. Él también ya lo conoce. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice, nos anticipa cuál será el juicio, el resultado del juicio para Satanás. Y ese juicio no va a cambiar. Él no se va a arrepentir. Los demonios no se van a arrepentir. El anticristo no se va a arrepentir. El falso profeta no se va a retractar. ¿Y cuál es la resolución que nos marca la Biblia? Que ellos van a ser condenados por toda la eternidad. No se les va a dar 5 años de culpabilidad, de prisión. No se les va a dar 20. Por toda la eternidad ellos ya han sido condenados. Ellos conocen perfectamente que el Señor dirá eso en aquel gran día. Y así que vamos a hacernos una pregunta cuya respuesta puede ser obvia, muy obvia. Yo puedo hacer la pregunta y ustedes me van a decir, pues es que es obvio lo que estás preguntando. ¿De qué se les acusa al reino de las tinieblas? ¿Por qué son culpables Satanás y los demonios para poder ser condenados? Puede ser obvio, pero miren, nosotros tenemos que saber definir la causa por lo cual ellos son merecedores. No es nada más así porque sí, no es porque a Dios se le ocurrió, se le antojó, sino hay una causa por lo cual ellos van a ser merecedores de ese castigo eterno. Y entonces, la razón concreta es por sus acciones pecaminosas en contra del reino de Dios. Es por esas acciones de ataque hacia el reino de Dios que el reino de las tinieblas es condenado. Contra Dios mismo atacado, contra Dios mismo pecado, contra la nación de Israel han atacado y pecado,
contra los judíos de raza han atacado el pecado, y contra los cristianos, todo esto que engloba el reino de Dios, han hecho y han cometido actos pecaminosos por los cuales el reino de las tinieblas es merecedor del juicio. Nosotros debemos de saber y tener bien claro que en el ámbito espiritual existen dos reinos únicamente. En el ámbito espiritual existen dos reinos. El reino celestial, cuyo gobierno de Dios pertenece a Dios y es total y pleno. Y todo lo que Él creó le obedecemos. Y todo lo que Él hizo le rendimos alabanza. Pero el otro reino es el reino de las tinieblas, donde Satanás tiene poder e influencia aquí en la tierra. Él gobierna aquí en la tierra. Si tú recuerdas, el Señor Jesucristo mismo lo llamó el príncipe de este mundo, reconociendo que tiene cierto grado de autoridad, cierto dominio, cierto poder y cierta influencia. Y el apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo. Nosotros no podemos ser religiosos en el sentido y desconocedores o ignorantes de decir al diablo no le pertenece nada, cuando en realidad él gobierna el mundo. Él gobierna la tierra. Y ambos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, son completamente contrastantes. Y no solamente que no se parecen en nada, sino que hay una tensa hostilidad entre uno y el otro. Y usted y yo tenemos que saber y conocer eso. ¿Cuántos aquí hemos reprendido al diablo? ¿Cuánto hemos atado al diablo y lo hemos echado fuera? ¿Por qué? Porque hay una hostilidad. No podemos convivir. ¿Qué comunión tendrá el reino de Dios con el reino de las tinieblas? Ninguna. Y eso es irreconciliable. Usted quizá alguna vez ha estado disgustado con alguien, pero no ha sido para siempre. En algún momento han hablado, han llegado a un acuerdo y nuevamente tienen una relación amable. Con el reino de las tinieblas nunca va a pasar eso. Si usted se considera parte, integrante del reino de Dios, usted jamás podrá hacer amistad con el reino de las tinieblas. Jamás podrá recibirle, jamás podrá tener una relación estrecha, porque esto ya está marcado así desde el principio. Bien, entonces, el juicio a Satanás, mi hermano, es uno solo, pero ya comenzó desde hace mucho tiempo. Y es con lo que vamos a empezar a estudiar, que es la siguiente diapositiva. Yo lo voy a ir dejando allí y vamos a ir avanzando. Usted lo va a ir corroborando a la par que avanzamos. El juicio a Satanás, entonces, yo le digo que ya desde hace mucho tiempo comenzó. Se ha ido llevando a cabo de una forma paulatina. ¿Por qué? Porque él en el pasado ya ha sido objeto del inicio de este juicio por tres acciones específicas que nos menciona la Biblia. Entonces no tenemos que esperar hasta que suceda el final del milenio para que comience el juicio a Satanás, porque su juicio ya ha empezado. Le han ido sentenciando, le han asestado diferentes causas por sus acciones. Y la primera vamos a ver. Bueno, primero quiero que vayamos, por favor, a Juan capítulo 16. Juan 16, 8. Le voy a leer, usted por favor escuche con atención o siga con su vista, porque decimos que el juicio a Satanás ya comenzó. Dice así la escritura: y alabó, no soy en Lucas, perdón, ¿la ve? 16, 8, sí, ahora sí. Y cuando Él venga, convencerá, está hablando del Espíritu, la ira del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Eso quiere decir entonces que el juicio a Satanás ya ha comenzado. El Señor dice esta parte, mi hermano, porque Él ya tenía la mentalidad de vencedor. Él ya estaba hablando a futuro, Él ya sabía que iba a vencer al diablo en la cruz, y entonces está diciendo, ese es parte del juicio de Satanás. Los discípulos no lo entendían en ese momento, pero con esto que nosotros ahora, en este tiempo, podemos leerlo y decir, es que el juicio de Satanás empezó desde hace mucho tiempo. Entonces, primera
¿Ves que dio inicio el juicio hacia Satanás desde el principio? ¿Qué momento exactamente? Antes que la tierra fuese. En ese momento dio inicio el juicio de Satanás, que es la primera. ¿Por qué? Por su rebelión en el cielo. ¿Cuál fue la causa del inicio del juicio a Satanás? Por su rebelión en el cielo. Lucero, como fue llamado en el principio, propició una rebelión en el cielo. ¿Sí? Empezó a hacer grilla, empezó a intentar convencer, aún con unos los hizo, quiso ponerse a la altura de Dios, empezó a meter división, y entonces Dios le castigó. Dios le enjuició. ¿Cómo? Es expulsado como miembro activo de la corte celestial, de la cual él pertenecía. Él pertenecía a la corte celestial, hace la rebelión, y entonces su castigo es ser expulsado como un miembro activo. Y aparte de su expulsión, también su juicio se vio repercutido en su cambio de aspecto físico. Necesitaría dos manitas y me ayuda a leer. Mi hermanita Carmen y Ariel, por favor. Mi hermanita Carmen me ayuda con Ezequiel 28, 13 al 19, y Ariel me ayuda con Lucas 10, 18, por favor. Estas dos citas estamos viendo cómo se produce el primer juicio a Satanás. Ezequiel 28, 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén, gracias. Entonces está diciendo aquí que él fue creado de un aspecto hermoso, que estaba en el monte de Dios, y dice, porque la iniquidad o la maldad en tu corazón aumentó, dice, yo te expulso delante del monte de Dios a la tierra, y ahora producirás espanto. ¿Sí? Y Lucas 10, 18, por favor. Dice la palabra de Dios, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese es el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, ¿cómo es que fue enviado Satanás del cielo a la tierra? Cayó como un rayo. Entonces, por la rebelión que provocó en el cielo, ¿sí? Fue su primer juicio, ser expulsado como miembro de la corte celestial, venir a la tierra, pero ya en un aspecto totalmente horrorífico. Esta de aquí que acabamos de leer, que es la cita de Ezequiel 28, es su expulsión original, la primera, pero no es la definitiva, ¿sí? Porque a pesar de que lo expulsan del cielo, él todavía puede seguirse presentando ante el trono de Dios. Cada que el Señor lo llama, cada que el Señor le pide cuentas, Satanás
va al cielo a presentarse ante la presencia de Dios. Entonces quiero que entendamos esto porque va a haber algo importante más adelante, ¿sí? Entonces esta es su expulsión original del cielo, pero él todavía tiene acceso al cielo, no cuando se le antoje, sino únicamente cuando Dios le llama. Y podemos verlo. ¿Quién me ayuda con una cita más? Eunice, por favor, Job 1, 6 y 7. Yo sé que esa parte usted la conoce bien. Pero eso que ocurre en el tiempo de Job sigue pasando hoy día, que dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Gracias. Eso pasa cada que el Señor requiere cuentas. Llama a todos sus hijos, incluido, dice, Satanás, y pide cuentas. ¿Qué has estado haciendo? Entonces, Satanás puede todavía acceder al cielo únicamente cuando Dios le llama. No sé si alguna vez a usted lo expulsaron de la escuela, pero si lo expulsaron, pues no puede volver a entrar, ¿verdad? En la ocasión, en este caso con Satanás, solamente si Dios le llama. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda parte de este juicio que ya ha ocurrido a Satanás? Posteriormente, cuando Satanás viene aquí a la tierra, desordena, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice estaba desordenada. Dios no hace nada en desorden, sino Él cae a la tierra, desordena. Y cuando crea Jehová a los primeros hombres, los hace caer, que fue en Edén. Los hace caer engañándolos, los hace caer tergiversando las palabras que Dios había dicho, y provoca ahora una desobediencia ya no en el cielo, sino en la tierra. Esta cita también la conocemos. Anita, por favor, así Génesis 3:15, que es donde se va a pronunciar el segundo juicio, la sentencia de esta segunda parte del juicio de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén, gracias. No le está hablando a la serpiente, le está hablando a quien poseyó a la serpiente, aunque no lo diga abiertamente su nombre, Satanás. ¿Cuál es el juicio que le suelta por haber mal influenciado? Aquí le está decretando Dios a Satanás el antagonismo histórico entre los hijos de Dios y él. Y desde entonces, mi hermano, que hizo caer al primero, a Adán y a Eva, la primera pareja, desde ese entonces no para de tentar a los hijos de Dios. Satanás desde ese momento en Edén, ¿cuántos años de historia han pasado? No para de tentar a los hijos de Dios, sigue haciéndolo, de provocar su caída, y no solamente eso, sino de acusarlos, como nos enseña el libro de Zacarías, ¿sí? Eso significa precisamente el nombre de Satanás, el acusador. ¿Quién me ayuda con otra cita? Mira ahorita, Eli, por favor, Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, gracias. Eso lo entendió el apóstol Pablo, lo predica a la iglesia de Éfeso diciendo: nosotros, recuerden que tenemos una lucha incesante, pero no contra otra ciudad, no contra otra iglesia, no contra otra nacionalidad. Tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra todos los principados, contra todos los gobernadores de las huestes de maldad, que son celestiales. Bien, entonces, ¿cuál fue específicamente el castigo de esta segunda parte de su juicio? Condenarlo al fracaso. Condenarlo al fracaso porque su obra no fructificaría más allá de crucificar al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le heriría mortalmente. Y ya durante la manifestación del Hijo de Dios en carne, se mostraban muchas evidencias que profetizaban la derrota de Satanás.
que profetizaban qué le iba a pasar. Dos citas más, ¿quién más? De este lado, Fabi, Mateo 4, 10 y 11. Jorge, Lucas 10, 17. Mateo 4, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Imagínate, entonces esta es una evidencia cuando el Señor Jesucristo está de lo que iba a pasarle a Satanás. Está diciendo, vete. Al momento de decirle, lárgate de aquí, te reprendo, ¿qué él hizo? No me voy, aquí me quedo, a ver, sácame de los pelos. ¿Qué hizo? Obedeció y se fue como evidencia de que en su juicio él iba a ser derrotado. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Diga, ¿cómo volvieron? No solamente el Señor Jesucristo, porque uno podría decir, es el Hijo de Dios, a Él se le someten todas las cosas. No, le dio autoridad a sus discípulos, le dio autoridad a sus hijos y dice que se someten. Y eso no es algo que únicamente haya pasado durante la época del Señor Jesucristo, sigue siendo ahora. Si tú te consideras hijo de Dios, Él nos ha dado toda autoridad, toda potestad para reprender, para ahuyentar las huestes celestiales. Y tenemos que estar gozosos, así como volvieron. Imagínate, veía los 70, atamos a los demonios y los echamos fuera. ¿Cómo no te vas a gozar? Cuando Dios te usa para que algo suceda, te debes de gozar, porque eso significa el respaldo de Dios, eso significa que Él te ha llamado. Tercera parte de este juicio que ya empezó para Satanás y que ya ha ocurrido. Este es el último de estas partes del juicio de Satanás que ya ha ocurrido. Y fue en la cruz del Calvario. Satanás creyó que crucificando al Hijo de Dios le había vencido, que le había derrotado. Pero fue justo allí en la cruz donde ocurrió todo lo contrario, donde el golpe mortal que había sido anunciado en el Edén se materializó, se hizo evidente. Fue ahí donde con legalidad, mi hermano, el Señor Jesucristo dejó sin poder a Satanás, donde le quitó todo dominio y autoridad que tenía sobre los hombres. ¿Qué perdimos los hombres cuando Adán y Eva cayó? Que el diablo pudiese influenciarnos. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le retira esa autoridad que tiene. Ahora tú y yo no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo. Dos citas más, ¿quién más me ayuda? Josuecito, por favor, Colosenses 2:15, mi hermana Magda, Hebreos 2:14. Colosenses 2:15. Y despejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está diciendo el apóstol Pablo, en la cruz exhibió públicamente al enemigo y a Satanás. No solamente le retira la autoridad que tenía sobre los hombres, sino que los exhibe. Eso es juicio. Eso es pago por hacer sus acciones en contra del reino de Dios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso es que ellos, cada que les recordamos la cruz, les decimos, tú estás vencido. Ellos tienen que huir. Hebreos 2:14. Así dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén, gracias. ¿A quién destruyó por medio de su propia muerte? Al diablo, al que tenía las llaves del imperio de la muerte. De algo que tú y yo no nos íbamos a poder librar si el Señor Jesucristo no vencía. Pero le enjuició diciéndole, recupero lo que se había perdido.
Entonces, estas primeras 3 partes del juicio ya han ocurrido desde hace mucho. Al principio, la tierra aún no era fundada. Nosotros aún no habíamos sido creados. En el Edén, hace muchísimo tiempo. En la cruz, hace casi 2000 años. Es que se ha pronunciado estas primeras 3 partes de ese juicio. Pero ahora hay una pausa en el juicio de Satanás. Su juicio no ha terminado. Está en pausa. Porque falta lo más importante. Falta la ejecución de su castigo, que será eterno. Y eso está próximo a suceder. No ha sucedido una parte más. No está sucediendo justo ahora. Está reservado para un tiempo en específico. Y esta segunda parte también va a tener 3 fases, que es la siguiente. Igualmente voy a ir avanzando y usted lo va a ir viendo. Entonces, el juicio de Satanás se va a completar con 3 fases. Fase número 1, antes de que inicie la gran tribulación. Se retomará el juicio a Satanás antes de que inicie la gran tribulación. Entonces, la iglesia, recuerde usted que ya fue arrebatada, ya fue recompensada en el cielo. Si pasan los 7, la iglesia es arrebatada, y antes, mi hermano, de que inicie la gran tribulación, se asesta la 4ª parte de este juicio. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 12. Si me acompaña para allá, si yo se lo voy a leer. Apocalipsis 12, 7 hasta el 12. Esto es antes del inicio de la gran tribulación. ¿Por qué va a dar inicio la gran tribulación? Por esto. Dice así, 12, 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. No aquí en la tierra, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, que es el diablo. Y luchaba el dragón y sus ángeles, los demonios. Pero no prevalecieron, es decir, no vencieron, no ganaron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, porque recuerda que ellos fueron expulsados y ya habían perdido su lugar. Y entonces dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado nuevamente a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Entonces, su expulsión definitiva del cielo es antes del inicio de la gran tribulación. Y entonces lo que nos está revelando Juan: pelearon en el cielo Miguel y los ángeles, Satanás y los demonios. Perdieron en el cielo Satanás y los demonios, y su castigo ahora fue expulsarlos nuevamente a la tierra, pero ahora ya de una manera definitiva. Ya no podrán volver ante la presencia de Dios, ya no tendrán lugar en el cielo. Y dice que eso llenó de ira a Satanás, y que al caer a la tierra fue contra los moradores de la tierra. Por eso es que Juan dice: pobres de los que queden vivos durante la gran tribulación, porque Satanás está enojado, Satanás está airado, y dice la razón: porque sabe que le queda poco tiempo para poder hacer sus últimos desajustes, para poder acarrear y atraer a las últimas almas que lo van a acompañar al castigo eterno. Entonces, cuando ocurra
Cuando antes de que dé inicio a la gran tribulación, el diablo ya no va a poder ir al cielo. Y esa es la consecuencia de la cuarta parte del juicio. Es donde se centrará todos sus ataques específicamente en contra de la nación de Israel y en contra de aquellos creyentes que hayan creído durante ese periodo. Él se va a encargar de perseguirlos, Él se va a encargar de matarlos. ¿Cuál es la quinta parte del juicio que le espera a Satanás? Porque ya estamos hablando de un periodo escatológico. Es antes de iniciar el milenio. Entonces ocurren los 7 años de tribulación, desciende el Señor Jesucristo con nosotros aquí a la tierra y entonces pronuncia la quinta parte de este juicio a Satanás. Vamos por favor a Apocalipsis 20. Los primeros 3 versículos. Aquí viene entonces una parte más que va a ocurrir en el futuro. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pausa aquí. ¿Tú te puedes imaginar por un momento el poder y la fuerza de este ángel? De parte de Dios. Con una gran cadena en la mano. ¿Para qué? Y trata de visualizar la fuerza porque va a hacer esto. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, para poder atarlo. Entonces la fuerza de Satanás, que es grande, el ángel va a descender, que es aún más fuerte, el tamaño de la cadena para poderlo atar de manera literal, y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que ya no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces terminan los 7 años de la gran tribulación, desciende el Señor Jesucristo y a la par desciende el ángel con la gran cadena y lo ata. Todavía no inicia el milenio. El milenio tiene que iniciar con el diablo atado, ¿sí? Entonces por eso es que hace esto. Entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Y por qué es el castigo? Dice, por haber engañado a las naciones. Ya no lo va a poder hacer más. Y por haber engañado a las naciones durante esos 7 años de la gran tribulación, o los 3 años y medio finales, es que va a ser atado. Pero dice aquí, no es su condenación final. En otras palabras lo podemos leer, no es su condenación final, dice, porque solamente va a ser atado un poco de tiempo. Literalmente van a ser los 1000 años, ¿sí? Pero en comparación con la eternidad, pues 1000 años es poco tiempo. Solo dice que va a ser recluido momentáneamente junto a sus demonios en el abismo. Un abismo del cual usted y yo no tenemos idea ni cómo es, ni dónde está, pero es una prisión espiritual. No puede ser comparada, porque cuando dice que ocurrió el gran diluvio, dice que se rompieron las fuentes y se abrieron los abismos del cielo. No es el mismo. Debe ser un abismo profundo, debe ser un abismo que está en otro lado. Y dice que cuando esté allí, ya Satanás no va a tener posibilidad alguna ahora de subir a la tierra. Ya fue expulsado del cielo sin posibilidad de regresar, y ahora como castigo de esta quinta parte de su juicio, ya no va a poder regresar a la tierra para seguir engañando a nadie, para seguir atormentando a cristianos y persiguiéndoles y burlándose de ellos, ya no más durante esos 1000 años. Entonces podemos pensar y darnos una idea que quizá esta prisión espiritual de la cual nos está hablando Juan, que vio en esa visión del Apocalipsis, sea la misma donde justo ahora se encuentran encarcelados muchos ángeles caídos. Puede ser la misma. 2 citas, ¿quién me ayuda? 2 manitas, mi hermanita Carmen y Aarón. Hermanita Carmen, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Aaroncito, Judas, versículo 6. Sí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Ya sabemos quién va a perder en el esgrima. Con esta Biblia no. A quién no pongan. Grupo 1. Dice la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces dice que, primero que no los perdonó, pero dice que los arrojó a prisiones de oscuridad. Pudiésemos entender que sería el mismo lugar donde Satanás podría ser atado estos 1000 años. Igualmente Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Gracias. Están reservados unos sin salir. Desde el principio que no guardaron su dignidad, ellos fueron presos. Lo que nosotros no podemos entender, porque la Biblia no lo explica, es por qué unos demonios sí fueron sueltos y otros fueron inmediatamente encarcelados, ¿no? No sabemos qué clase y qué tipo de demonios están encarcelados. Pero si nosotros pues, vemos qué influencia hay en el mundo, cómo se posicionan, imagínate la fuerza que pueden tener los que están encarcelados. Entonces, a lo que voy es que en ese posible lugares donde se halle atado Satanás como castigo de esta quinta parte de su juicio. Y no solamente Satanás, porque aquí no está hablando de los ángeles. Unos dicen no guardaron su dignidad. Recuerda que los ángeles fueron creados para servir a Dios. Dios los creó para servir, y los ángeles, al igual que los seres humanos, tenemos voluntad. Sí, hermano. Entonces, con esta premisa, hablando de que si Satanás es el que influencia para hacer caer al hombre y él va a ser atado durante el reino milenial, podría ser que echen por fuera esa teoría que dicen algunos que aún durante el milenio algunos van a pecar y algunos van a caer. Sí, entonces, no habría. Podría ser eso. No habría, sí, no habría influencia demoníaca durante el milenio, porque estarían atados, ¿no? por 1000 años. Sí. Entonces, recuerda que los ángeles tienen voluntad y ellos actuaron por sí mismos. Nadie los obligó. Satanás vino, es como, vamos a pensarlo así, cuando viene alguien y te quiere influenciar a hacer algo malo, pues tú dices si sí o sí, ¿no? Lo mismo ocurrió con los ángeles, y por eso es que Dios no los va a perdonar. Porque ustedes aceptaron que el diablo los influenciara. Ustedes hicieron lo mismo, se quisieron poner a la altura de Dios. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, podemos entender por qué los demonios van a ser juzgados. Mira, dice el apóstol Pablo que hay doctrinas de demonios. Entonces los demonios influencian para que las personas tergiversen la doctrina de Dios. Por esa causa van a ser juzgados. Tú que diste a los unicitarios, por ejemplo, que mantenías que Dios no es trinitario, y tú que mantenías influenciada a la gente, que la doctrina de la prosperidad, y tú que mantenías la doctrina de los mormones, y empieza a juzgarlos específicamente por algo. También la Biblia dice que mantienen en idolatría a los hombres, porque cuando los hombres dice que ofrendan, sacrifican a los ídolos, en realidad lo están haciendo a los demonios. Entonces los demonios controlan a esas personas que tú ves los 11 de diciembre caminar, los 28 de... ¿Sí, Mario, quieres decirlo? Sí, relacionado a lo que estaba comentando y comentó la hermana Carmen, sobre de que en este tiempo, en el milenio, el hombre va a pecar. Pero lo que estás diciendo, el pecado es por decisión del hombre, no por influencia de Satanás. Entonces sí va a haber pecado por decisión del hombre. Pero tú decides bajo la influencia de Satanás, y ya no habría influencia de Satanás. Pero ya es decisión del hombre. Sí, siempre ha sido decisión del hombre. Puede tener esa decisión, sí puede haber ese pecado, pero directo por el hombre. ¿Bajo la influencia de quién? Del mismo, o sea, porque él lo peca. O sea, sabemos que Satanás influye en nuestro pecado, puede decirse. Pero si ya no está él, y ya esa decisión ya no va a ser influenciada por él, sino decisión por uno, por el hombre.
Yo estoy del lado de que sí, la decisión de pecar es nuestra, pero sí tiene que tener una influencia detrás quien te va a hablar, porque uno mismo, pues el pecado se sustenta según lo que el diablo le tienta o según el diablo lo merodea. Entonces, en ese sentido, se creería que no habría como tal el pecado como lo conocemos ahora. ¿Alguien más tiene un comentario? No, sí, man. Es que en el reinado milenial es Cristo el que va a reinar. Sí. Y se supone que va a darse una batalla del Armagedón. Satanás va a ser preso. Después del milenio es donde dice que Satanás va a ser suelto. Pero en el reinado milenial va a ser Cristo el que nos va a enfrentar. Sí, en ese sentido. Muy bien. Entonces, por esa causa van a ser juzgados los ángeles y los ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Por influencia de falsas doctrinas y por mantener en idolatría al ser humano. Ahora, la sexta parte de este juicio, que es la tercera, pero de los tiempos escatológicos. Ya ocurrieron 3 en el pasado, del cual usted y yo no estábamos. Y ahora ocurrirán otras 3 partes en el periodo escatológico, que esto va a ocurrir al finalizar el milenio. Entonces, el primero va a ocurrir antes de dar inicio a la gran tribulación. El segundo va a dar inicio antes de iniciar el milenio. Y el tercero va a dar inicio terminando el milenio. Para ello vamos a Apocalipsis 20, 7 al 10. Yo se lo voy a leer. Me acompaña nada más. Apocalipsis 20, 7 al 10 dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y cubrieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaban fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esta es su condenación final. Esta es su ejecución final. Entonces está diciendo que terminado el milenio va a ser soltado y va a subir para volver a hacer lo mismo que hizo pues toda la historia, influenciar para reunir al ejército, para prepararlos para la batalla. Pero no se va a llevar a cabo, dice, porque Dios los va a consumir con su boca. Ya nunca más entonces habrá oposición para el reino de Dios. Empezamos viendo que hay oposición ahora constante del reino de las tinieblas hacia contra el reino de Dios, pero sentenciado esto, ya nunca más habrá, porque su sentencia habrá terminado. Su destrucción no va a ser mortal, y eso tenemos que tenerlo presente, porque habrá personas que dicen, bueno, mátalo y así ya no sufre, ¿verdad? Él no va a ser matado, porque él va a sufrir por toda la eternidad. A él llorará y le crujirán los dientes, porque eso es algo que el Señor Jesucristo describió del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso mismo pasará a Satanás. Y yo quiero que aquí tengamos algo claro, porque según la Biblia, lo que estamos leyendo, mi hermano, quien inaugura el infierno no es Satanás, sino el anticristo y el falso profeta, que no es lo mismo, ¿sí? Porque son personas. El anticristo y el falso profeta son personas, y estos fueron lanzados primero al infierno. Vayamos a Apocalipsis 19, 20, recorramos un capítulo hacia atrás. Apocalipsis 19, 20, que dice: y la bestia, aquí ya no está hablando de Satanás, porque nosotros cuando leemos Apocalipsis se refiere a bestia, nosotros aclaramos, dice la bestia, que es diablo y Satanás, dice claramente en algunas citas que leímos. Aquí cuando se refiere a esta bestia está hablando del anticristo. Fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, del anticristo, y habían adorado a su imagen. Y esto es lo importante: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cómo fueron lanzados?
vivos, sentirán el dolor, se quemarán. ¿Y por qué es importante esto, mi hermano? Yo no sé si tú has escuchado alguna vez a alguna persona, no sé si tú incluso te has quedado entretenido, porque suena impactante, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía como 13 años, hasta los videos están en internet, pero yo lo veía en VHS, de testimonios de personas que habían viajado al infierno, que habían soñado viajar al infierno, que ellos según habían visto a un montón de personas ya en el infierno. Yo me acuerdo que este video hasta mencionaba que había como un tobogán, una resbaladilla, de verdad, y empezaba a decir la persona que había visto a Michael Jackson, que había visto a Elvis Presley, y un montón de que sabemos que merecen el infierno por cómo son, ¿no? Por ejemplo, Madonna, no sé, un montón de personas, ¿no? Pero entonces empiezan a soñar y a decir que ya hay muchas personas ahora sufriendo en el infierno, cuando la Biblia dice que no es así. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer caso de estas personas que dicen ver algo que según la Biblia está reservado para un momento específico. Estas tres últimas partes están reservado para el enemigo. Todavía no han ocurrido. Nosotros, mis hermanos, nos gozamos. ¿Quién se goza conmigo de que el Señor va a juzgar a su tiempo a sus enemigos? Porque ahora tú y yo podemos estar pidiéndole al Señor que nos haga justicia por alguien que nos esté ocasionando conflicto. Podemos nosotros estarlo entregando a Satanás como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque me ha sido de estorbo, porque me ha sido un impedimento. Pero tú y yo tenemos que reservar en el corazón que muy pronto falta cada vez menos para que los enemigos, nuestros enemigos, sean juzgados para siempre. Porque como cristianos a veces nos podemos confundir un poquito y decir, no, hay que tener compasión del diablo, no hay que tener compasión, y no hay que pensar positivamente sobre ellos, y no hay que decir, no, yo no quiero problemas, yo no me meto en más, yo voy y adoro al Señor, pero cuando hago yo eso de hacer guerra espiritual, no, a mí por favor no me llamen, de combatir al reino de las tinieblas, no, nosotros tenemos que parar con autoridad y saber que Dios nos llamó, y saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Romanos 16:20. Mira cómo el apóstol Pablo también estaba consciente de que falta muy poco tiempo. 16:20 de Romanos, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. En breve. Y mira, un hombre que hace cuántos años vivió con la esperanza, así que tú y yo tenemos que tener la misma esperanza. En breve nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, aplastará a Satanás para siempre. Aquel que te ha hecho caer infinidad de veces, aquel que tú dices, no logro salir de esto, y que está detrás de toda situación que le desagrada a Dios. De momento, ¿qué debemos de hacer tú y yo para esperar esto? Creemos que esto va a suceder, pero mientras esperamos, ¿qué debemos de hacer? Tú y yo, mi hermano, hay que resistir al diablo. Eso dice la Escritura. Va a venir muchas veces, puede venir incluso ahora, puede estar viniendo a tocar tu mente, tu corazón. Justo saliendo de aquí, tú gozoso de recibir la palabra, de alabar al Señor, te encuentras con algo que Él está propiciando. Dice la Escritura que debemos luchar contra sus acechanzas. Así que ármate de la armadura de Dios, ponte la armadura de Dios, y hay que recordarle todos los días que está vencido. ¿Por qué tenemos que hacer esto, mi hermano? Porque tristemente, esto que acabamos de leer, no irá toda la corte diabólica sola al infierno. Tristemente se llevará a muchos que no han creído, que no han aceptado al Señor como su Salvador, que no han guardado sus vidas para glorificar a Dios. Y nosotros, ¿cuántos aquí en fe creemos que somos salvos? Nosotros que en fe que creemos salvos y que procuramos vivir una vida recta, tenemos una misión, mis hermanos, que es predicar. Predicar para alcanzar esas almas que van camino al mismo lugar de condenación hacia donde va el diablo. Si tú ahora dices, del diablo me da gusto que se vaya, pero nosotros tenemos que decir, yo tengo que predicar, que Dios me use para que por medio de mi voz Dios salve a muchas personas que están a punto de morir. Dios requiere nuestra vida, mis hermanos.
Dios requiere nuestra disposición para que sin miedo anunciemos las buenas nuevas. Amén.